Paraguay no solamente fue un escondite, fue la guarida de los monstruos. Desde Joseph Mengele, un médico que se cargó con la muerte de más de 400.000 personas. Eduardo Rochman, el carnicero de Riga, murió aquí impune en Asunción. Desde aquel delirio de la raza aria pura que intentó nacer en las selvas paraguayas en Nueva Germania, hasta la protección del estronismo, la semilla nazi echó raíces aquí en Paraguay. Hoy desenterramos esta historia. Bienvenidos a Made in Paraguay. Cada día 45 millones de dólares se lavan en nuestro país. Hablamos de 15.000 millones de dólares al año. Un flujo descomunal. El crimen organizado acumula, los narcos, más de 140.000 hectáreas de nuestra tierra. La solución es evidente y fácil. Debe ir a la reforma agraria, a los campesinos. Pero la ley ordena subastar esta tierra. ¿Para qué? Para que quede en las mismas manos. El círculo perfecto de la impunidad. El tema que el Congreso no quiere tocar, lo hacemos aquí en Made in Paraguay. Poneme un poco a ver. No, pero no puedo memorizar, pues. Este fue el que menos miré. Y usted pues no tiene teleprompter acá, ¿qué quieren que yo haga? ¿Verdad? Algo tan sencillo. Para mí que el otro yo miré más que este. Bueno. Dale. Cada día 45 millones de dólares se lavan del dinero sucio en nuestro país. Hablamos de 15.000 millones de dólares, una cifra absolutamente descomunal. 140.000 hectáreas aproximadamente están en manos de los narcos. Senavico lo quiere subastar cuando la lógica sería que pasen a la reforma agraria. Este es un tema que el Congreso no quiere tocar, no le interesa tocar, pero sí lo vamos a hacer aquí en Made in Paraguay. Bueno, y aquí estamos, como anunciamos, vamos a hablar de un tema con la mayor rigurosidad posible del tema de los nazis en Paraguay, por un tema súper sensible. Me di cuenta que es recontra mega sensible, así que estoy aquí con dos amigos, escritores, periodistas de gran categoría que han escrito libros justamente. Aquí tengo dos libros de Andrés Colmán y tengo el libro de Juan. ¿Qué tal, Juan, querido? ¿Cómo te va, Leo? Un gusto, gracias por la invitación. Saludar. Andrés, querido, ¿cómo Muy estás? bien, Leo, un gusto. Bueno, aparte de los libros, Andrés también tiene un documental y un montón de información que ya publicó antes. Andrés, para entender un poco al caso de Mengele, al que más seguiste, ¿verdad?, con estos dos libros. ¿Quién fue Joseph Mengele? Joseph Mengele fue un médico de una familia muy adinerada en el sur de Alemania, que le tocó ser jefe médico del campo de concentración de Auschwitz y que tiene la acusación de haber estado responsable de la muerte de 400.000 prisioneros judíos, enanos, gente minusválida, etc. Y que después de la guerra huyó, como la mayoría de los nazis que sobrevivieron por la ruta de las ratas, vino a Argentina con el nombre falso de Helmut Gregor y luego a Paraguay y finalmente murió ahogado en Brasil. Pero principalmente se le acusa de haber hecho experimentos científicos abominables, ¿verdad? Con gemelos, con mucha gente y bueno, un poco esa es, por eso le llaman el ángel de la muerte. Estamos hablando de 400.000 muertos. 400.000 personas, esa es la acusación con la que se le juzgó tanto la justicia alemana, la justicia israelí y la justicia norteamericana.
¿Y él qué tipo de experimentos hacía? Recién dijiste enanos, Sí. también creo que no usaba anestesia, o sea, buscaba, bueno, hay un montón de películas, ¿verdad? Pero para explicarle a la gente. La obsesión era con demostrar la superioridad de la raza aria, ¿verdad? Y allí es donde, buscando supuestamente perfeccionar, digamos, los genes arios, es donde hacía experimentos, por ejemplo, con gemelos, ¿verdad? Y les inyectaba drogas en los ojos, en varias partes del cuerpo, tratando de demostrar esa teoría. ¿Y qué quería hacer, por ejemplo, con los enanos? Eso lo entiendo. ¿Qué se supone que iba a hacer? ¿Hacerlos crecer? No sé. No, demostrar que era una raza inferior y que los es superiores, parte claro, de eso. claro. Esa es un poco la... Y de hecho tenía una serie de apuntes. Cuando viene huyendo, todos dicen que traía un portafolios con todos sus apuntes y otro con los, digamos, con los elementos que él usaba, pero se perdieron en su huida, ¿verdad? En Alemania hay distintas gentes que reaccionan diferentes al tema del holocausto y al nazismo. A mí me pasó con un amigo alemán que me llevó a conocer en Berlín el museo judío, digamos. Sin embargo, me decía, mi hermano cree que esto es mentira, ¿verdad? O sea, y hay muchos alemanes que se sienten muy arrepentidos y dolidos por esta situación y hay otros que lo festejan, digamos. Entonces, un poco para Juan quiero irme con esto de la raza aria, digamos. ¿Qué es lo que buscaban realmente los nazis? Bueno, el nazismo surge en los años 20, posterior a la Primera Guerra Mundial, y esa década es como que se fortalece un partido creado por Adolf Hitler con una serie de eventos donde él trata de hacer un golpe de Estado, fallido, va preso, escribe Mi lucha, y bueno, iba ganando terreno político a costas de la miseria alemana en ese momento, de la derrota. El pueblo alemán es un imperio. Hay 3 imperios, 4 imperios así muy fuertes en Europa, que son el francés, el español, el inglés y el alemán, el austrohúngaro alemán, esa conjunción de pueblos. Entonces ellos, como dice Andrés, buscaban demostrar una superioridad racial, y ahí viene el pangermanismo, ¿verdad? Está el pangermanismo, el paneslavismo, y el pangermanismo era, él recoge la gente o a sus seguidores con esa narrativa. Una Alemania que estaba destrozada en términos económicos, con superinflación. Una Alemania que tenía una inflación, de hecho hay fotos con un montón de billetes que no valían nada, una suerte de Venezuela ahora, por ejemplo. Ahora ya no está tan así, pues está todo dolarizado. Ahora todo dolarizado, pero sí. Pero esa utopía racista ya venía de antes, acuérdate claro. que en Paraguay sí, vamos a tocar eso, sí. No, pero digo nomás, al final Hitler cuando empieza a matar gente, mayormente judíos, pero también entraron negros, homosexuales, como vos decís. Hoy, incluso anteayer, había leído que antes de eso el primer campo de concentración fue contra los comunistas realmente, ¿verdad? Pero bueno, la idea era buscar un culpable de la hiperinflación, y el judío era digamos, el blanco perfecto, claro, por decirlo. Sí. Y generó mucho entusiasmo en la comunidad alemana que ya vivía en Paraguay desde principios del siglo XX, incluso finales del siglo XIX, que vieron que Hitler era como el que venía a salvar a Alemania. Exacto. Y acá hubo varios referentes del partido nazi en Paraguay. De hecho, el partido nazi paraguayo fue legal. Creo que el primer partido nazi se funda justamente en Colonia Independencia, en Villarrica, fuera de Europa. Fuera de Alemania, fuera de Europa. Y cuando recién se pierde la guerra y Higinio Morídigo es el que empieza el proceso de desnazificación, inclusive le pagaban para que salgan. Muchos inclusive hasta hoy siguen siendo... ¿Y cómo llega Mengele a Paraguay? Volviendo a Mengele. Sí, Mengele llega primero a Argentina, como huyendo por la ruta de las ratas, se consigue un pasaporte de la Cruz Roja, también la Iglesia Católica colaboraba en eso. Viene en un barco como Helmut Gregor, como un mecánico italiano, así entra en Argentina. Estaba Juan Domingo Perón, que tenía, igual que los Estados Unidos, también trajo a muchos cerebros nazis, ¿verdad? Algunos colaboraron con la construcción de la bomba atómica.
Y Perón quería lo mismo, ¿verdad? Quería traer, pero ya trajo como cerebros de segundo nivel, digamos, y le abría la puerta a los jerarcas nazis, ¿verdad? Muchos venían con riqueza, con oro, y así llega en el 51 creo que llega, y el que le hace el puente es Hans Ulrich Rudel, el famoso aviador alemán, héroe de guerra, que no estaba, digamos, no tenía cuentas con la justicia, entonces podía mover libremente, se hizo muy amigo de Stroessner, de Perón, de Pinochet y de otros dictadores y estableció toda una red de tráfico de armas, de asesoría, de hecho... ¿Y de Argentina viene a Paraguay? Bueno, y él es quien lo trae cuando le dice, vamos a Paraguay, ahí hay toda una base, y lo presenta a Stroessner, y lo presenta a Werner Jung, que era un alemán dueño de la ferretería alemana, que estaba acá cerca del Hotel Guaraní. Sí. Y él es quien le firma después como testigo junto a otro militar ruso blanco, como testigos para que le den la nacionalidad paraguaya, pero todo con aprobación de Stroessner. Que tiene la nacionalidad paraguaya, pero nunca vimos la famosa cédula nomás, ¿verdad? Sí, la Pero, cédula se perdió, o sea, dicen que tiene un algún coleccionista, pero lo sí. que sí está es una copia autenticada de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Que salió en un día, me dijeron, Sí, una cosa en un ratito, o sea, con un telefonazo de Stroessner, denle ya, ¿verdad? Y está el acta además. Creo que estamos mostrando, fíjate si estamos hablando Sí, de eso. bueno, eso ya es el desestimiento de Montanaro, cuando ellos se enteran que muere, finalmente se lo sacan de encima, porque ellos ya sabían que Mengele estaba muerto, ¿verdad? Y ahí lo que dice es, a partir de ahora, como no hace rato que no viene, deja de ser paraguayo. Claro, se ¿verdad? querían Sí. librar de... Y a ver, Juan, existía una red llamada Odessa, era así era la red. ¿Cómo todos estos nazis terminan en Sudamérica, digamos? ¿Cómo Sí, salían, se escapan? La teoría es que hubo una organización articulada llamada Odessa, que era como una suerte de red sudamericana que recibía o protegía a los nazis. En Paraguay y en América Latina se da una situación que la mayoría de la población judía que huye de la guerra, antes de la guerra y durante la guerra, que tiene la fortuna de salir durante la guerra, también viene a Sudamérica. Entonces lo que sucede es que cuando los nazis vienen por esta ruta, y hay una historia súper apasionante de cómo hay otra vez una estructura a través de la cual la Iglesia Católica protege en conjunto con la Cruz Roja a los alemanes, a los nazis que vienen a Sudamérica. Y se da la situación donde víctimas y victimarios se encuentran en estas tierras, en Paraguay, en Argentina. Entonces es como que ellos, o sea, los nazis seguían teniendo poder sobre una población con miedo, especialmente la población judía. Esa es una historia así súper compleja, súper apasionante, que se refleja. Yo logré obtener un documento de lo que era el antecesor de la CIA, que se llamaba la OSS, Ya. donde una persona que se llama Vince Lavista, un agente, reporta cómo la Iglesia Católica y la Cruz Roja conceden estos pasaportes a cualquiera realmente que decía ser. Yo soy un italiano, como dice Andrés, yo soy un mecánico italiano. ¿Y cómo certifica esto? Y porque él dice. Y con eso ya Entonces estaba. ahí toma acá tu papel, pum. De hecho, el nazi, él se ocupa en este libro, El carnicero Riga, se el llama hablar de carnicero eso. Riga, Edward Rochman, Sí. fue el tema de la famosa película Odessa, o el Claro. archivo de Odessa, El ¿verdad? archivo de Con Odessa. Maximilian Schell, ¿verdad? Y bueno, cuenta justamente esa historia. Él tiene una mala fortuna porque vivía relativamente con un perfil bajo. ¿De quién me habla? De Edward Rochman, Oliver el carnicero de Riga. Le aburre. Espera que vamos a la ciudad del carnicero, espera un ratito. Quiero terminar Dale. con lo de Mengele nomás Sí, para no no hay problema. salir. Adelante. Él estuvo entonces, clarísimamente, vos te fuiste a investigar, hiciste un documental, estaba en Joernau, estaba en su Sí, casa. él viene varias veces. Lo que pasa es que al principio no lo tenían en el mapa, entonces él viene con un nombre falso, ve que nadie lo busca
y adopta su nombre oficial en Argentina. Incluso figura en la guía de teléfonos, se hace llamar. Y cuando le sale la nacionalidad paraguaya en el 59, le sale con su nombre, José Mengele. Le quita la F y se convierte se hispaniza, por decirlo así, ¿verdad? Pero justo allí aparece el primer reclamo fuerte de la justicia alemana, y es ahí donde Stroessner dice, no, acá me están empezando a presionar por vos, mejor que te escondas y que no uses ese nombre. Y ahí es donde a él lo llevan, el que fue chofer de Stroessner, Exacto. Federico Schull, lo lleva por orden de Stroessner en un jeep a dejarlo en una granja de Alban Krug, que era el creador de la cooperativa Colonias Unidas, ¿verdad? A 17 kilómetros del centro urbano de Hohenau, y ahí vivió 2 años, según la persona que vivió con él, que fue intendente de Hohenau, que está en tu documental, Bonivaldo sí. Jungans, que es este señor que está acá en la tapa mirando la casa, hasta que aparece un espía siguiéndole la pista. De hecho, el Mossad estaba ya detrás de Mengele, y ahí es donde lo mandan a Brasil. Pero él sigue viniendo, 2 veces por lo menos estuvo otra vez en Paraguay. El Hotel Tirol, hay quienes dicen que se construyó con dinero de la familia Mengele justamente para que él tenga un lugar donde refugiarse. Y ese hecho fortuito con Tauber, comentanos ese tema, por favor. Eso fue en el 65, ¿verdad? Una de las últimas visitas de Mengele a Asunción, donde entra acá en la Recoba de Asunción, estaba la joyería Tauber, muy famosa, y ahí es donde... Creo que esa es la joyería que estamos viendo ahora, me parece. Narrado primero por Sonia Tauber, después por su hija, por Flora, que cuentan que entra un señor para querer comprar un reloj, la empleada no le entiende porque le habla en inglés, entonces le llama a la señora, viene la señora, y ahí algo le llama la atención en el rostro. 20 años atrás ella fue, toda su familia casi fue exterminada en Auschwitz, se salvaron ella y su hermana y unos hermanos que vivían en Paraguay. Por eso es que viene a Paraguay y se casa con Tauber, ¿verdad? Entonces ahí dice, yo a este señor le conozco, pero no cae enseguida. Y cuando ella le pide que le muestre el reloj, cuando ella extiende la mano para agarrar el reloj, él ve los números que le tatuaban al ingresar a Auschwitz, y ahí dice, no, esta es alguien que fue, ¿verdad? Entonces, como diciendo, me olvidé de mi billetera, voy a buscar, y ahí ella lo reconoce. Y le llama a su marido, a Jacobo Tauber, es Mengele, agárralo, ¿verdad? Y el otro dice, ¿qué pasa? Es Mengele, ahí está saliendo. Y dice que Jacobo Tauber le sigue y lo ve subir a un auto negro, alcanza a golpear el auto y el auto parte por la calle Colón hacia arriba, ¿verdad? Y esa fue una historia que durante mucho tiempo estuvo oculta. Si bien algunos sabían, para mí fue como una suerte encontrarlo un día, encontrarle a Flora Tauber, juntarnos, nos trajo a la Recoba, donde ahora hay una tienda de artículos turísticos. Exacto. Nos mostró el lugar, y todo eso está en el documental, que por cierto lo dirige Desiree Esquivel, ¿verdad? De Auschwitz a Hohenau, lo pueden buscar libremente en YouTube. Está muy bueno. Ya voy a seguir contigo, Juan, No me estoy olvidando. Me quiero acordar nomás de algunos hechos relacionados con Mengele, porque también estuvo aquí la cazadora, digamos, Beate. 3 veces vino al Paraguay. Vino a Paraguay, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasó en el 85 cuando ella viene? Del 85 estaba previsto el viaje de Stroessner a Alemania. Antes había estado solamente en la zona donde nació su familia. Y consiguió que lo inviten oficialmente y se iba a ir. Y viene ella y hace esta manifestación diciéndole, Stroessner, tú mientes al decir que no sabes dónde está ese Mengele, no vayas a Alemania sin él. Y le hago prácticamente el viaje a Alemania, ¿verdad? Y fue armó una manifestación frente al Palacio de Justicia, le apoyaron mucho los del PLRA, trajeron gente de Capiatá, de Itauguá, y bueno, se armó todo esto que estamos viendo ahí. Y eso, ella fue incluso hasta el Tirol. Hay una foto de ella frente al Tirol, no le dejaron entrar. Entonces fue como llamar la atención. Pero eso fue en el 85, ya estaba muerto Mengele, y lo sabía Stroessner, pero como era muy fiel entre ellos, ¿verdad?
no lo decía hasta que se sepa oficialmente. En la película, no me estoy acordando el nombre ahora, en la ¿Los película... niños de Brasil? No, que hizo Juan Pablo Pereira, que hizo sobre archivos, que se estrenó hace poco. Bajo la bandera Bajo del el sol. Bajo sí. la bandera del sol. Muy sí. buen libro. Ahí aparece el archivo de Stroessner en Alemania, ¿no? Y cuando él se va a visitar, creo que primero fue a Japón y a la vuelta vino por Europa. Sí. Y ahí él se fue a conocer al pueblo de su familia, Así digamos. es. Lo invitó el gobernador del estado, no me acuerdo cómo se llama el De estado. Bavaria, uno de estos. Bavaria, de verdad, que era un poco... Pero él lo que quería era que lo reciban como presidente, como estadista, que el presidente de Alemania. Y eso lo estaba por conseguir y la visita de Beate Klarfeld le frenó, ¿verdad? Después le dijeron, no vengas así. ¿Y fue médico de Stroessner también Mengele o no? No, eso es parte de la leyenda, ¿verdad? Ajá. Lo que hay es un relato de ¿cómo era que se llamaba? El editor del Colorado, que cuenta que Mengele le salvó a Pampliega, el primo de Amancio Pampliega, el famoso general, en un momento que él estaba ya, todo el mundo ya lo daba por muerto, dice que viene Mengele, no sé qué le hace y lo salva. También nosotros encontramos testimonios en Itapúa de gente que tuvo accidente y que él les ayudó. Pero él no tenía un consultorio, no hacía ya experimentos, estaba cagado en las patas, por decirlo así, ¿Y dónde no muere? quería exponerse. Muere en Brasil. Ahora hay una película, hay una novela que hizo un actor francés y sobre eso un director ruso está haciendo una película, está ganando varios premios, se llama La desaparición de Joseph Mengele, que cuenta justamente de ese periplo y una partecita de lo que pasó en Paraguay. Él muere ahogado en un Bertioga, en una un pequeño balneario al sur de San Paulo. Se mete en el agua, había una pareja de belgas que lo cuidaban por dinero de la familia, se mete en el agua, le da como un calambre, pide socorro y cuando van a sacarlo ya lo sacan ahogado. Eso fue en el 79. 79. Sí. Y decime, Juan querido, la famosa leyenda de que Hitler estuvo en Paraguay, porque hay algunos investigadores que también dicen eso. Creo como hay este libro de la Argentina, creo. Sí, realmente es hay varias vertientes dentro de lo que es la historia del nazismo. Uno es negacionismo del holocausto, que Exacto. es súper influyente esa teoría también en muchos círculos. Y la otra es que Hitler, algunos dicen que vivió en Bariloche, otros dicen que vivió en Paraguay, hablan de una enfermedad de la piel, que necesitaba un cierto clima, que logró escapar del búnker. Es parte de la leyenda. Realmente no hay ninguna prueba conclusiva y la mayoría de los relatos son de fuentes orales, vamos a decir. No hay documentación, pero sí hay ¿Pero cómo se llama este escritor argentino? Se llama Abel Basti, Abel, sí. que tiene varios libros publicados con diversas teorías de que el camino que supuestamente hizo Hitler después de la Segunda Guerra Mundial. Pero te digo, hay en todos los países tienen o sea, Colombia también se atribuye que Hitler se fue ahí, o Argentina, o Brasil, o Paraguay. O sea, Basti da con Paraguay porque él tiene la convicción de que está en algún sitio o sea, y esa historia de que está en un hotel o el hotel Las Sí, Palmas. la historia más concreta es que un militar brasileño, Nogueira de Araujo, afirma que en el 73 vino a una ceremonia que está en un búnker subterráneo debajo de lo que hoy es el Hotel Palmas del Sol, y que allí, digamos, participó de una ceremonia donde estaban guardando el ataúd y cerrándolo, porque dicen que habían muerto en Argentina, pero que por seguridad trajeron a esconder acá Lo que nosotros investigamos, hicimos varios trabajos, yo trabajé un poquito también con Abel Basti, es que ese lugar perteneció a la sociedad, a una sociedad. Al lado estaba la sede del partido fascista italiano y al lado estaba el partido nazi antes de la guerra, ¿verdad? Ya. Y que ese local hasta ahora figura en nombre de una sociedad de ayuda germana de Colonia Independencia de mujeres, y que lo está regenteando este señor que es un empresario de un frigorífico, es el organizador de la fiesta de la cerveza. Bueno,
Nosotros dijimos, ¿por qué no mostrás lo que hay? Y dijo que no, ¿verdad? O sea, Basti le propuso pasar un equipo sí, tecnológico, digamos. Sí. Entonces, algo ocultan allí y hay más de un testimonio de gente que dijo que sí participó de ceremonia, ¿verdad? Y en el último libro de Basti que acaba de salir, que se llama La tumba de Hitler, hay una entrevista con Ñata Legal que ella dice que le acompañó a Stroessner a una ceremonia ahí debajo de ese hotel. Entonces, algo hay. Ahora, ¿qué es lo que hay? Como dice la frase de que las hay. Después de la pausa vamos a hablar del carnicero de Riga, que es la investigación que hace Juan, entre otros temas, sobre los nazis. Con ese nombre, imagínense de qué personaje estamos hablando. Le vamos a contar quién es, le va a contar Juan enseguida. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos hablando de... intentando, como les dije, hacerlo de la manera más neutral incluso posible. Yo siendo judío me cuesta un poco, pero estoy apartando todo lo que puedo esta cuestión porque hay gente que todavía le sigue a Hitler. Hay gente que lee Mi lucha, ¿cómo que? Mein Kampf. Mein Kampf, que creo que ahora se permitió, antes estaba prohibido, ahora ya se permite que se pueda imprimir en Alemania también. Hay gente que niega, hay gente que lo adora, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, este es el libro de Juan que habla sobre el otro sobre otro nazi, otro monstruo. Este se llama Edward Rochman. Se le dice el carnicero. Vamos a mostrarlo. El carnicero de Riga. Ahí está. Bueno, contame, Juan. ¿Quién es? Bueno, Edward Rochman es casualmente tiene el mismo rango militar que Mengele, pero con un perfil mucho más bajo. Él se une al nacionalsocialismo en los años 20, era un comerciante de licor, cervecero, su familia era austriaca. Sí. Nació en 1908, se incorpora al nazismo en los años 20 y lo que sabemos es que participa de la toma de París en 1940. Después, en el 41, parte hacia Riga, la capital de Letonia, y allí se convierte en algún momento en 1943, porque los documentos citan tres meses, o sea, 3 tiempos distintos, se convierte en el comandante del gueto judío de Riga, en Letonia, que fue obviamente un gueto menor como parte de esta red de guetos que hubo en Europa en ese momento, que proveía de mano de obra a toda la maquinaria de la guerra para los alemanes. Y él logra escapar, o sea, tiene una historia súper estrambótica, logra escapar desde Letonia, es capturado por los estadounidenses, se vuelve a escapar, es capturado por los británicos y se da en 1947, principio del 48 realmente un hecho, en donde se escapa de los británicos en un tren, se tira del tren en un trayecto que es desde el campo de Rimini, que es donde iban los prisioneros de guerra alemanes, y pierde ahí uno de los dedos, 2 de los dedos del pie, no recuerdo si el derecho o el izquierdo, y eso es determinante para cuando él fallece en Asunción. Y vive en Buenos Aires durante prácticamente 30 años. Solamente para que la gente entienda, ¿por qué le decían el carnicero? El carnicero es un apodo que se le ponía prácticamente a todos los que comandaban los guetos en Europa. Está el carnicero por lo sádico, por lo sádico, por lo insensible, por las órdenes que daban. Yo quiero contar una anécdota, porque yo estuve este año recién en Budapest, donde había un gueto enorme, y cuando ya se le acabaron las balas a los nazis, agarraban 150 judíos, digamos, y le ataban con alambre de púa. Y como ya tenían pocas balas, les disparaban al primero o al último, y caían todos, por supuesto, porque uno caía del todo, y caían todos al río. Y terminaban todos muertos. Imagínense una persona que quiera salir de un alambre de púa ahogándose en un río congelado. Las cosas que uno se va enterando cuando hace estos viajes son terroríficas realmente. O sea, la palabra carnicero es un adjetivo demasiado lindo. Bueno, perdón. Y Rochman, sí, demasiado lindo. Y sí. Rochman muere en el hospital de clínicas, en el antiguo hospital de clínicas acá cerca. ¿Pero cómo llega a Paraguay? Él llega a Paraguay escapando de la justicia alemana. ¿En micro?
En micro, En sí. Brooklyn. ¿Sí? En Brooklyn, y se baja acá en Colón y... ¿De Buenos Aires sería eso? Sí, de Buenos De Aires Buenos viene y se baja Aires. aquí. De Buenos Aires él llega a escapar de una comisaría de Buenos Aires. ¿Por qué no? Porque la justicia de la Alemania Federal pide su extradición. Argentina le niega por una serie de cuestiones jurídicas y él logra escapar. No sabemos cómo, uno de sus tantos escapes. Ya veo. Y él tenía ya el nombre de Federico Wegener, o Wegener, ahí Ajá. vemos en pantalla. Sí. Bien, ya desde el año 48, cuando llega en octubre a Buenos Aires. Sí. Ahí se dedica a empresas o sea, a la maderería, a todo esos circuitos de apoyo Claro. alemán en empresas alemanas, como lo hizo Eichmann, por ejemplo, en su momento, ¿verdad? Pero viene muy pobre, o sea... Viene muy pobre, era un con tipo una bastante... valijita, y lo- pregunta por una pensión, ¿verdad? Y le llevan a la Sí. pensión Río, creo que se La llama. pensión Ríos, está ahora estudio jurídico Riera, está sobre Iturbe y Casi... ahí cerca del diario cerca de ABC. ese. Ajá. Sí, sí. Y ahí se quedan en la pensión y bueno, y luego enferma. Él llega, el relato dice que Andrés también lo contó varias veces en artículos periodísticos, llega muy agitado, era una persona obesa, Ya. tenía 63 años en ese momento y obviamente preocupado porque le estaban pisando los talones. Y llega en colectivo, efectivamente, llega pobre, era como no tenía el nivel de Mengele, que tenía una protección. Y él cae en desgracia en el año 72, cuando sale esta película de Odessa File, que es el archivo Odessa, que es una película cuyo protagonista es John Voight, ¿verdad? Maximilian Schell, Que estaba de Maximilian basado en Schell. una novela de Frederick Forsyth, que era... Sí, Frederick Forsyth, que... ¿Pero basada en los hechos reales o está Sí, muy los hechos ficcionada? reales. Está un poco ficcionado. Bueno, y el normal, actor sí. no le parecía nada. O sea, Sí, Bueno, claro. Está súper ficcional realmente. Ahora yo voy a ampliar un poquito. Tengo muchos documentos que cuentan el antes de cómo se dio esa película. Y hay un intercambio entre Simón Wiesenthal, Sí. que es el famoso cazador de nazis, y Frederick Forsyth, ¿verdad? Con quien lastimosamente nunca pude, porque era un actor un escritor súper celebrado que falleció este año. Un bestseller. Falleció hace poquito, ya a los 86 años, y era, perdón, por la terapia era Forsyth, ¿verdad? Era un tipo de ficción, ¿verdad? Y era espía del servicio de inteligencia británico. O sea, él después cuenta en un libro que era espía de la Guerra Fría. Y hay un intercambio y le dice Forsyth, necesito un personaje que represente hay cartas que las vamos a publicar en las nuevas ediciones. Hay un poquito acá, pero vamos a publicarlas. Y hay un intercambio de correspondencia y le dice, necesito un personaje, que me diga un personaje que yo pueda poner en un libro para hacer esta historia. Y Wiesenthal le dice, este es el que van a estar necesitando. No es muy Por Riga. conocido por Rochman. Rochman, quiero decir. y eso le expone a Rosman. Eso le expone a Rochman y hay una historia ahí de cómo él mismo está viendo, parece, la película sobre él. Y era muy simpático porque cuenta la historia de cómo se proyectaba en Buenos Aires la película y él estaba viendo la película sobre él. Y alguien Ese soy yo. Ese soy yo y alguien le identifica, ¿verdad? Y entonces él viene a Asunción. Sí, Él viene a huyendo. Asunción Huyendo. huyendo, pero viene más bien porque ya no tenía otra y no quería irse extraditado a Alemania. Bueno, pero él muere y aparece en el hospital de clínicas. Le da una CB en el, ¿verdad? Él en tuvo la un pensión. paro Sí, cardíaco. un paro cardíaco. Tuvo y el dueño un- de la pensión le lleva a clínicas. Ah, Le lleva al hospital de clínica, como el hospital de los pobres, Y ¿verdad? sí, Y sí. no tenía ningún sostén, vamos esa a es la decir. foto. Esa es la foto del diario ABC, en donde se ve el cadáver de Rochman. Él fallece en la madrugada del 10 de agosto de 1977. Y vos decías que es clave lo de los dedos del pie, ¿verdad? Por eso. Efectivamente, Porque porque Wiesenthal decía que no era él en principio. Wiesenthal negó o sea, era muy incrédulo porque para Wiesenthal estaba en Bolivia. Ah. Entonces, sí, Interpol hizo todo un análisis de sangre, ADN, toda la Que historia. pasó lo mismo con Mengele. También lo Sí. negaron al principio hasta Sí. que el hijo finalmente hizo un ADN y Se confirma. Se confirmó. Pero esto él fue identificado por un señor paraguayo, o sea, un señor que escapó de una persona judía llamada Emilio Wolf,
que tenía la Ahí están los fiambrería. pies, perdón, Sí, ahí están Juan, los dedos. Esos dedos él los pierde en ese salto al tren en que ese dijiste. salto al tren y por la hipotermia Se le congelan, sí. se les congelan los dedos de los pies y entonces él pierde estos dedos y esto es determinante para identificarlo a simple vista, vamos a decir. Ujú. Pero el que da un paso importante es Emilio Wolf, el que era dueño de la fiambrería alemana 1, que está ahí sobre Herrera. y Yegros, a la vuelta del diario ABC. Entonces hay una publicación de él Hoy cuenta. justo le escribí a mi compañera, perdón, que se llama Susie Wolf, mi compañera Sí. de colegio, queriendo saber si Emilio era su abuelo, su tío Emilio abuelo. fue víctima También, del claro. campo de concentración Emilio de fue Riga, víctima, ¿verdad? tenía la marca de los números del Y cambio lo de conocía concentración. bien a Rochman. Sí. Y decía, ese es Rochman. O sea, de hecho el titular dice, ese es Rochman. ¿Y él fue al titular hospital de ABC. clínicas o no? No, él lo identificó por las fotos que Ah, se por la publicaron en el foto. diario ABC. El diario ABC tiene una primicia y que es el puntapié que me dio la idea de este libro. Yo dije, hay mucha publicación en torno a Rochman, pero nadie le investigó realmente si era quien decían que era. Ok. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué documentos hay. ¿Alguien le da el dato a ABC? Alguien le llama, una persona anónima, mujer, llama a la madrugada en ABC y dice, acá murió Rochman, investiguen. Esa llamada la recibe Héctor Rodríguez Boxia, Pollo. el famoso Pollo, ¿sí? Que falleció lastimosamente en el 2013. Y él me cuenta esa historia de cómo esa noche se movió toda una maquinaria para investigar y para que un medio de prensa vaya al hospital de clínica. Y ahí se arma el barullo. Después la investigación la toma Carmelo Módica. Juan, que te era quiero la- preguntar algo porque tenemos que adelantar un poquito. ¿El cuerpo desaparece de clínicas? El cuerpo desaparece de clínicas en una entrevista que Andrés también le entrevistó a José Villasay, yo también lo entrevisté para esta nueva edición. José se abre, el doctor, le agradezco mucho. Él cuenta que me explica todo cómo era el sistema de autopsias en ese momento. Y hay una historia detrás que, en resumen, nadie sabe dónde está el cuerpo. La versión oficial es que se usó para estudios, para prácticas de Medicina. estudiantes. Ajá. Y después está la teoría. Una, Sí. que fueron los nazis quienes rescataron el cuerpo y le dieron una sepultura digna. Ya. Y la segunda... Que pueden haber comprado, digamos, Que para pudieron haber alguien comprado, que Hay se- sí, quien le porque- dice que está debajo del hotel. Sí, hay ¿También? que está debajo del hotel, claro. Y ahí está, en San Bernardino. Ahí como, depende con quién hables, te va a decir, yo sé dónde está Rochman. Claro. Y está bien, o sea, es la creencia de la gente. Pero también está la vertiente Sí. que dice que la Mossad lo asesina a él porque tiene una muerte muy rápida cuando llega a Paraguay. O sea, es una muerte muy... Y no se hizo la autopsia que se tenía que haber hecho, la autopsia A fondo. que correspondía, que tiene un término legal que no recuerdo Pero ahora. aparte en el año 77 Sí, también, no, ¿verdad? y O nadie sea, sabía un quién era Paraguay. en ese momento. Nadie tenía ciencia cierta en ese momento. Entonces, hay una teoría que obviamente fue envenenada por el Mossad Sí. y que los israelíes llevaron el cuerpo, exactamente. Sí. Así como operaron, el Mossad operó también en otros países de Por América eso Latina. también, ¿verdad? Que le atentaron contra A ver, la Héctor placa. Wolf. ¿Pueden ver en pantalla todo? Ahí está la fiambrería alemana. Dispararon Esta es la contra fiambrería. esa noche. Sí. Y un dato curioso es que al hacer Emilio Wolf esta denuncia en el periódico van y en un Mercedes le balean la fiambrería. Después que él hizo su declaración, Después obviamente. que hizo su declaración. Sí, como En un Mercedes que se escapa y eran esto, ¿cómo se llama? La pistola alemana, la clásica. Sí, No sé. No me acuerdo, una Glock puede ser que era una... Glock creo que es checa, pero bueno. una de esas pistolas, las clásicas nazis, vamos a decir. Sí. Y un dato curioso es que si vos te vas, si la gente se va ahora a ese ¿A la lugar, fiambrería? a la fiambrería que ya no está más ahí, va a ver los agujeros El de los rostro de los disparos. Hasta balazos. ahora está Hasta eso. ahora están los El agujeros. balacuaré, como dicen. Sí, está eso. Obviamente la gente, miles de personas pasan enfrente y Y no ven, saben. ¿verdad? Sí. Y bueno, y los dueños de la fiambrería son los descendientes de don Emilio y también estuvieron presentes en el lanzamiento, Claro. que son los dueños de las otras Sí, fiambrerías, ¿verdad? así es. O sea, las otras sucursales, vamos a decir. Entonces, la ¿Y verdad por qué los nazis vivían tan libres en Paraguay? ¿Por qué? Buena pregunta. Porque Stroessner en el fondo era un nazi. O sea, su papá viene digamos, de Baviera, era simpatizante de Hitler y él crece con todo eso. Cuando
cuando Alemania pierde la guerra, por una cuestión política, tiene que volcarse hacia Morínigo primero y después Stroessner, hacia los aliados. Pero en el fondo simpatizaban con los nazis y obviamente se hizo, o sea, él, está la espada que le regala el aviador a Sí. Stroessner, ¿verdad? Él era su Hans ídolo, Ulrich Rudel. Hans Ulrich Rudel. Hay una Y foto Rudel- tuya que estás con las papas, puedes buscar No solo había una sociedad, digamos, afectiva, política, sino también económica. Hay datos de que ellos traficaban submarinos, por ejemplo. Ahí Compran está sub- la foto, perdón, Andrés, esa es Sí, tu foto. eso lo tiene un coleccionista y ahí está grabado donde dice mi general, etcétera. Esa es la espada de Ahí dice Hans Ulrich Rudel. Hans Ulrich Rudel, ¿verdad? Bueno, hay varios datos. Hay coleccionistas que tienen tesoros, digamos, nazis encontrados aquí. Y acá el tema de fondo es qué aportó el nazismo al estronismo, al coloradismo. Y aportó primero gente que adiestraba cómo espiar, cómo torturar, ¿verdad? Estaba este croata famoso que le mató al embajador uruguayo. Ese era asesor, fue chofer de López Escobar, de varias personas. Estaba este famoso Procochú, ¿verdad? Hay varios que trabajaron como espías para el gobierno estronista, ¿verdad? Claro. Uno era asesor en la técnica, otro era en la tercera, en investigaciones. El famoso caso del crimen del cine Splendid está ligado a ese tema de espionaje. Entonces, y bueno, Mengo suele decir, o sea, todo el tema del desfile, de la polca, de la bandera, todo eso tiene que ver con lo que era los símbolos del nazismo que después se aplicó hasta ahora al Partido Colorado. Después de la pausa vamos a hablar justamente de la semilla, ¿no? De la semilla nazi en Paraguay, que ya vos mencionabas al comienzo. Ya volvemos en un ratito. Bueno, todos conocemos la historia que estábamos hablando a partir del 45, toda esta salida de estos personajes monstruosos, pero ya había anteriormente una semilla, se Sí. puede decir, Andrés, con aquella colonia Nueva Germania, digamos que fue como, te pregunto a vos, es como el primer experimento de supremacía aria que se quiso hacer fuera de Alemania Sí, o en Europa. Bueno, Paraguay fue territorio de experimentos, tanto de izquierda como de derecha en esa época. Las tierras eran baratas, no es que lo elegían por alguna cuestión, sino porque después de de la guerra del 70, se ofertan las tierras a precio regalado en Europa. Y entonces eso atrae a Bernard Foster, el marido de Elisabeth Nietzsche, la hermana de Friedrich Nietzsche, ¿verdad? El gran filósofo. Y Bernard Foster era un racista aria que soñaba con una colonia puramente aria fuera de Alemania. Por eso es que cuentan que Hitler, cuando ya después de muerto Bernard Foster se suicida en el Hotel del Lago en San Bernardino y su tumba es objeto de peregrinación de muchos nazis en el cementerio alemán de San Bernardino. Cuentan que Hitler, cuando se conoce con Elisabeth Nietzsche y usa la obra de Friedrich Nietzsche para hacer propaganda del nazismo, envía a Paraguay una caja con tierra alemana y una placa donde dice, esa es la placa de Bernard, pero no es esa la placa que envió porque esa se robó, donde dice a Bernard Foster, el fundador, el creador del nazismo. O sea, Hitler lo consideraba a Bernard Foster quien sentó las bases para el desarrollo del nazismo, ¿verdad? Para que la gente entienda, nomás por si está perdida, estamos hablando de este señor Foster y la hermana de Nietzsche, es previo a Hitler, digamos. Ellos vienen en 1800, después de la guerra, ¿verdad? 84, 85, sí, por ahí. Después de la Triple Alianza, después de la digamos, guerra de la Triple fin Alianza, del siglo XIX. Quieren ¿verdad? crear la colonia, vienen con varias familias, no recuerdo el número, 60 familias alemanas, algo así, pero el compromiso era traer como 200. Se meten en el monte, digamos. Sí, vienen primero, se quedan en Asunción, después van por barco y llegan hasta lo que hoy es Nueva Germania, cerca de Villa San Pedro, y se instalan allí, ¿verdad? Pero lo mismo que pasó con Nueva Australia, que era un proyecto más socialista, sí. La dura naturaleza, las reglas que ellos ponían de que no tenían que contactar con mujeres nativas, no tenían que comer carne, etcétera,
pero ahí ven a los paraguayitos haciendo el rico asado y a las mujeres ahí... semidesnudas, sí, digamos. se rompió todo el esquema y bueno, eso hizo que el fracaso. Y ese fracaso hace que Bernard Foster venga a San Bernardino, que era la colonia alemana. ¿Ese quién es? A ver qué estamos mostrando. Ese es Bernard y ella es Elizabeth Nietzsche. La hermana Sí. del filósofo. Es una historia fabulosa, o sea, y bueno, ahí estaban las raíces ya del nazismo. Y luego saltamos a Colonia Independencia, donde viene un alemán que estaba en Río Grande do Sul a caballo hasta Villarrica, desde allá, y crea el primer partido nazi, creo que en 1929 por ahí, ¿verdad? Ese trabajo lo estudió muy bien, alguien a quien tenemos que recordar, nuestro gran historiador Alfredo Seiferger, claro, el que hizo nazismo y fascismo. Nuestro trabajo está muy basado en lo que él desarrolló, ¿verdad? Y bueno, esa es un poco la historia de cómo todo viene desembocar. Sí, hay un autor británico que se llama Ben McIntyre, que es... un bestseller también. Bestseller, sí. Y escribió un libro que se llama Forgotten Fatherland, o sea, la patria, la madre patria, vamos a decir, olvidada. Y él viene en el 92 y escribe, lastimosamente el libro no está disponible en español, pero sí es un libro súper apasionante sobre cómo se funda, o sea, la historia de Nueva Germania. Él es el que encuentra lo que fue la casa de Bernard Foster. Que ahora está fundida. Sí, él encuentra solamente ya un horcón, ¿verdad? Y algunos restos, ¿verdad? Sí. Y los pobladores no sabían, o sea, él les cuenta a los pobladores, esto fue la casa de... Bueno, hablábamos que vino a San Bernardino. ¿Qué queda de ese residuo ideológico, digamos? Mira, en Altos, Foster, en San Bernardino, todavía hay gente, antiguos alemanes y creo que también algunos jóvenes que siguen teniendo una mentalidad de admiración hacia Hitler y hacia el Reich, ¿verdad? Sí. Hay fotos. Sé que Javier Yubi tiene una colección de fotos a la que accedió de una señora. Esta es una de las fotos que tiene Javier Yubi, que le agradecemos mucho que nos haya dado. Esta es... en teoría la juventud hitleriana en San Bernardino. Sí. Se está mostrando por primera vez, creo, en televisión, de su colección. Le agradecemos mucho a Javier. Esta es una foto de los años 30 ya en San Bernardino. Estamos esperando el álbum que Javier lo va a publicar en algún momento, sí, que tiene documentos y esta muy valiosos. De otra foto de Javier al costado del lago. También se está mostrando por primera vez. De las chicas y chicos, no sé si hay varón ahí, no logro creo que sí. Donde estaban, bueno, esto es al costado del lago, donde hay justo antes de una cervecería. Este tipo de fotos, o sea, hace poco yo... Te quiero mostrar la última solamente, perdón, Andrés, y esta también es en el lago de Pacaray. En el lago, en San Bernardino, digamos, ¿verdad? Pero también era de la llamada juventud hitleriana, estamos hablando de los años 30, digamos, ¿verdad? Previo todavía, creo que a la asunción de Hitler como... Sí. Para escribir este libro, Andrés Morel, un historiador encarnaceno, nos llevó junto a Nadia Helma, y le conocimos a su mamá que hace poco falleció, que fue alumna de la famosa escuela alemana de Camburetá, que es la escuela que tiene la esvástica. Bueno, ella nos mostró una caja de fotos de la época. Todo el mundo estaba así con las esvásticas, celebrando el cumpleaños de Hitler, etcétera. Y la escuela alemana, que hasta hoy está en pie, funcionando, ahí estudió Stroessner, ahí estudió Fernando Lugo. Ahí está la foto. Esa es la escuela la escuela sigue, lo que le borraron de la esvástica y lo pintaron. Bueno, todo, pero fíjense, ¿de qué año podría ser esto, Andrés? 1929 creo que. 29, bueno, sí, fíjense que en el pórtico principal está la esvástica y además hay una bandera también ahí a la derecha, creo, me imagino que a la izquierda debe ser la paraguaya porque no se logra ver con el blanco y negro, pero ahí sí se ve la bandera nazi. Sí. Y eso estaba en Camburetá. Está en Camburetá. Hasta ahora está ese edificio igualito, solo que lo pintaron y le borraron la esvástica. Oh, claro. ¿Y ahí estudió Stroessner, me decís? No, en la Escuela Alemana de Encarnación. Ah, de Encarnación. Donde también, como te digo, estudió Fernando Lugo, claro. Estudió Ananías Maidana, estudió ahí para que vea un poco Qué mezcolanza, ¿no? Sí. No, y quería también ver... teníamos imágenes también de Encarnación, de la iglesia de Encarnación. Sí, que tiene el piso
con unos dibujos que muchos dicen que es una Ahí está. Quiero recreación de la que esvástica. miren esta foto. Vos ya habías visto esto, Juan. No, todavía. A ver, contame esta iglesia y vamos a explicar un poco mejor, Andrés. Esta es la catedral principal del Obispado de Encarnación. Esta es la catedral principal del Obispado de Encarnación. Sí. Y lo construyeron sacerdotes alemanes del Verbo Divino, que varios de ellos tuvieron en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. El famoso padre Bolik, que la costanera al entrar a la mano izquierda lleva su nombre. El otro sacerdote, o sea, hay sacerdotes que son reverenciados por su trabajo apostólico. Wilke, ¿no era algo así? Sí, Wilke era el otro, que fue muy amigo de Mengele, según los testimonios que yo pude Creo que mi recoger. madre le conoció, pero cuando le estaba contando estos días a mi madre que ibas a venir vos, a mamá, le mando un saludo, me dijo, mira que el padre Wilke, me dice, ¿verdad? Sí, Porque sí, mi sí, mamá sí. era de Encarnación. Bueno, pero poneme no a pleno, porque quiero que se fijen en el detalle, por favor, del piso. Fíjense que el piso, entre medio, primero en el pasillo largo, ya claramente se ve como una esvástica lo grave, Juan. Sí. Y después cuando se hace el primer plano se nota, o sea, Algunos es una dicen que esvástica es disfrazada. suástica, que es creo que como una, digamos, una derivación de la esvástica. Pero todos coinciden en que era una forma de rendir homenaje a lo que fue el símbolo nazi. Y bueno, eso está hasta ahora en la... Y muchos pobladores carnacenos, el propio, bueno, otro gran amigo que hace poco falleció, Julio Sotelo, también un historiador que era un gran investigador, Sí. nos dicen, nadie puede negar el aporte que hicieron los alemanes a toda Itapúa, ¿verdad? Por supuesto. Claro. No estamos eso discutiendo. Pero hay varios que siguen teniendo. Los Rizuk tienen un museo dedicado a Stroessner, Sí. por ejemplo. Están ahí ¿Quién? Rizuk, la familia Rizuk. Ah. Hace poco falleció el arquitecto que lo hizo posible, ¿verdad? Entonces hay como una mentalidad de admiración a Stroessner, a Mengele, a toda esta gente en el sur del país, ¿verdad? Y eso es parte de la historia. O sea, Y en San Bernardino también, te en San cuento. Bernardino y en Colonia Independencia, obvio. Y en Asunción también. Creo que esa foto que estábamos mostrando recién me parece que... ¿Esta es Encarnación? No. Sí, eso es digamos, la escuela alemana, la que te decía, donde estudió Stroessner, donde estudió... Pero este es del libro de, me parece, de Seyfried o no estoy seguro. Puede ser que él lo haya publicado, pero esto era propiedad de Nadia Helma, como te digo, una pobladora que hasta ahora es apasionada por la historia Sí. y recoge mucho de estos elementos. Y después también, Juan, no sé si te acordás, pero acá se festejaba el cumpleaños de Stroessner. Hasta había unos cuantos loquitos Hitler. nazis de Hitler, De digo, Hitler, perdón. sí, Bueno, sí. no es lo mismo, pero son Hace amigos. como 10 años apareció un pasacalles ahí en el barrio cerca de IPS, Central. No sé si ¿Sí? te acordás. No. Adolfo, te necesitamos, decía. O sea, en alemán. Qué En Yo locura. me acuerdo porque yo estaba trabajando como periodista y lo habíamos publicado porque era muy llamativo. Creo que es en abril, es su Sí, cumpleaños. el 20 de abril, sí, creo que. El 20 de abril. Porque me acuerdo yo que en ABC, y Sí. no sé si en Sí, última sí, hora sí, salían sí. clasificados. Hay- Invitando hay a una misas y persona. a cumpleaños. Invitando a la misa. Hay una Y- persona, no me acuerdo el nombre. Castellucho. Leonardo Castelluccio era el principal sí. promotor, Sí. ¿verdad? Hasta ahora sigue siendo. También en el Hotel del Paraguay se hacían unas fiestas cerradas en el cumpleaños de Hitler, que es de los Weiler, que son la misma familia que creó el Hotel del Lago. Los dueños del hotel. ¿verdad? sí. Entonces estaban muy ligados también digamos, Sí. a ese pensamiento. Acá tenemos otra foto, esta es ya la colección de Javier. Sí. Este del hotel, este me parece que es de De San Bernardino. No, a mí me suena al Hotel del Paraguay. Puede ser. Yo creo que sí. Sí, No, yo este no sé es, que este no es de la- Javier. Esta es de. Él obtuvo esta colección de una señora de mucha edad ya que fue parte de esa historia, ¿verdad? Ya. Y realmente es Bueno, esta es la realidad nuestra del país, digamos, no nos queda más tiempo. Justamente le quería preguntar cómo impacta esto en este mundo nuevo de la ultraderecha, ¿no? O sea, donde uno ve, incluso acá en Chile, un candidato al presidente Kast, muy ligado también, así como Stroessner. En estos días salió a decir que se vayan los inmigrantes, o sea, en ese momento eran los judíos, ahora son los inmigrantes, en Israel son los palestinos, digamos, o sea, es una cosa de buscar a quién exterminar, digamos, de alguna manera. Sí, bueno, y Donald Trump no está lejos de eso. Y Donald Trump es un promotor, pero... O sí, Jair Bolsonaro. o sea, exacto. O Milei. El mismo Milei, o sea, no estamos yendo por ahí. Bueno, gente, ¿dónde encuentran los libros para los que estén interesados? Servilibro. Es Servilibro. Servilibro. Y en los nuestros también en Yereití, en Atira. Ok, perfecto.
Sí, estos son los libros, Andrés. Nosotros mostramos en cámara varias veces. Ahí está, mostramos en placa. Estos son los libros. ¿Dónde estoy? Acá. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Andrés. Por favor, Gracias. Ya volvemos después de la pausa. Bueno, aquí estamos con el senador Hugo Richard. Hola, Hugo, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Leo? Gracias por estar con nosotros. gracias Bueno, a se vos. lanzó el viernes con la soja al cuello. Es un material realmente fabuloso que también va a estar disponible en su versión de PDF. Y aquí vos te tocó escribir una parte, ¿verdad? Y quiero, además esto es genial, digamos, este material. Muchas gracias a la gente de base. Pero quiero tocar contigo, ¿cómo es que Paraguay se convierte en una lavandería de dinero perfecto para el crimen organizado? El tema de tierra, vos sabés que, y la audiencia también sabe, Sí, la historia de este país es la lucha por la tierra en el Paraguay. Estigmatizada, criminalizada. Hay tres partes, creo yo, históricamente. Una es casi después de la guerra de la Triple Alianza, cuando se venden las tierras, grandes extensiones de tierra al capital extranjero, con campesinos adentro. Segundo es el tiempo de la dictadura de Stroessner, sí. cuando se regalan tierras a los acólitos del general, del dictador. Según la Comisión de Verdad y Justicia, 8 millones de tierras. Sí. Y después ya esto con el tema de la modernización de la agricultura empresarial, o sea, los agronegocios. Y ahí las tierras no solamente ocupa la soja, la ganadería, se expulsa a poblaciones campesinas, se debilita la agricultura Familiar, de digamos, alimentos, sí. ¿verdad? Sino que fundamentalmente también se usa, como dijiste, para el lavado de dinero. Según Senadico, y este es un informe a junio de este año, Sí. porque reiteró el informe que nosotros habíamos hecho en aquel proyecto de ley del 2022, en el 2024, sí, 2025, el senador Usarqui reitera un pedido de informe al Senadico que está acá en el documento. Y estamos hablando que el Senadico tiene hoy más o menos de tierras decomisadas ya, legalmente, de tierras de narcos, más o menos 138.000 hectáreas. Sí. Que están en manos de Senadico. Ujú. O sea, ¿quiénes son 138.000 hectáreas? Y es importante también no solamente la cantidad, sino que es importante decir quiénes son. Sí, ahora vamos a mostrar, pero te quiero ir Ok. preguntando cosas. A mí me llama la atención que se habla de una especie de estabilidad económica en Paraguay, pero por otro lado, Emil Mendoza, que es presidente de la Casa de Cambio, dijo que por día el crimen organizado mueve 45 millones de dólares, que vos si multiplicás son 15.000 millones de dólares Sí. al año. Así es, eso dijo él, no lo dice Leo Rubín. No, ni no, Hugo no, lo Luche, dijo, ¿verdad? acá está, Y presidente claro, de la sí. Casa de Cambio. Yo lo cito acá. Sí, vos lo Y citás, sí. también le cito, hay una referencia que se había publicado también sobre una organización internacional contra el crimen organizado transnacional, ¿verdad? Y que habla que el impacto... Ahí está perdón, Hugo, ahí está lo que él dijo, esto que Exacto. mueven 45.000 millones. Ahí está, exactamente. Sí. Asociación de 45 Casa de Cambio del Paraguay, ¿eh? Estamos hablando de diarios. Diarios, por Diarios. eso, por día, y Por multiplicar por años Bueno, en y el por año. el otro lado está lo que te decía de la institución que yo también hago referencia, que combate el crimen organizado transnacional, que calcula que el impacto del dinero sucio, narco, etcétera, etcétera, en Paraguay es casi el 30% del Producto Interno Bruto. Una locura. Una locura eso, Una ¿verdad? locura. Entonces, sí, la ley de Senadico del 2017 permite, justamente nosotros alentamos, yo estaba en el Congreso en ese momento, alentamos la creación de esa ley porque permite la recuperación de estas tierras. Sí, vamos a llegar ahí, pero te tengo que seguir con esto del crimen Dale. organizado. Hugo, Dale. disculpame, porque No, tranquilo. me pongo a pensar en lo siguiente, ¿quién tiene realmente el poder? ¿Es el ministro de Economía que gestiona el presupuesto formal del Estado, digamos, ¿no? ¿O esta caja chica de 45 millones de dólares al año, 15.000 millones? Porque parece que sin ese flujo se cae toda la estantería. Mira, el dinero sucio y la economía informal en el Paraguay es un poder paralelo. Exacto, Es un poder paralelo. eso. Y acá
casi no se hace política con eso. Ajá. ¿Qué te quiero decir? Estos son elementos que la oposición política en nuestro país debe enfrentar, porque están todos los datos. No son datos inventados, o por lo menos son datos serios. La oposición política y los que quieren el cambio en el Paraguay, esto es responsabilidad de quién, de los gobiernos colorados. Y hay que hacer política porque están los datos y responde a un modelo. No es que uno esté, Leo, en contra de la soja o en contra de la ganadería, no es el problema. El problema es el modelo que, según algunos cálculos, aproximadamente en los últimos 23 años expulsó a cerca de 700.000 familias del campo a la ciudad. Y uno dice, el que nos está viendo, puede decir, bueno, pero está bien, ¿qué me afecta a mí, verdad? Afecta porque afecta la heladera, como dice alguien. Casi 600 millones de dólares aproximadamente en el año 2021 o 2022 costó la importación de alimentos. ¿Por qué se importa alimentos en el Paraguay? Porque ya no Porque producimos. se dejó de producir en el Paraguay. Alimentos de la economía campesina, ¿verdad? Vos dijiste algo y ahora justo hemos llegado a esos nombres. Hablaste de los algunos agroexportadores, digamos, no estamos haciendo mención para todos, pero siempre caemos en el mismo tema que es la tierra, ¿verdad? Sí, o sea, siempre caemos y algunos se disfrazan de ganaderos o sojeros exitosos. El caso de, y ahí vamos a mostrar en la placa, vamos a decir los nombres. Ajá. Cabeza Branca, Sí. dueño de la estancia Lucipar. Sí, Darío Messer, sí. el hijo de Jarvis Jiménez Pavón, Luan Jiménez, entre otros, digamos. Acá está, este es el material que está en el libro, ¿verdad? Sí, el mismo. El mismo. Ahí está la dimensión de las estancias. Darío Messer y otros en estos lugares tienen 97.000 hectáreas, son todas esas, ¿verdad? Hectáreas, ¿verdad? Sí, en total acá hablamos casi 140.000 hectáreas. Sí. Mirá que estamos hablando de esa cantidad de hectáreas, Leo. Tío Rico también está ahí. Tío otro. Rico también está, y Fran Galeano. Sí. Mira, estamos hablando solamente de las decomisadas de Senaico. Sí, esos son los escenarios. El resto no sabemos. Ajá. Porque si escarbamos más seguramente, Sí. en este proceso de apropiación y lavado de dinero vamos a encontrar muchísima gente, porque es parte de un proceso de enriquecimiento. Estos son los personajes, perdón. Ahí Sí. está. Sí. Es parte de un proceso de enriquecimiento de un grupo, porque ahí está la trampa de este proyecto de ley, Sí. que cuando en el 2022, noviembre del 2022, Sí. con algunos senadores nosotros planteamos la modificación de la ley de Senaico, Sí. que ahora el tema de la lucha de los dirigentes campesinos para que la tierra del Me narcotráfico... está adelantando mi otro bloque. Ok, no, solamente te doy Perdón. te doy el título. Para la reforma agraria, ¿verdad? Sí. Porque finalmente la ley está hecha para la reproducción en la apropiación de los mismos personajes de siempre. Exacto. No, y estábamos hablando de la tierra que en definitiva es el punto central, porque cambian los nombres, pero el esquema es el mismo nomás, digamos, ¿verdad? En realidad es blanquear activos. Además de la apropiación y reapropiación, diría yo, Sí. del grupo o grupos que siempre tuvieron la tierra en el Paraguay, en sus manos. O sea, estamos hablando que hoy día el 95% de las tierras cultivables en el Paraguay son soja y ganadería. Sí. Y algo más también de arroz, y Trigo, etcétera, y qué sé yo. qué sé yo. Quiere decir que cayó al 5% la producción de alimentos de la economía campesina. Por eso hay sandía de Brasil, y claro, piña de y Brasil. resulta que el precio de los alimentos que compra la gente hoy día Carísimo. subió 35-38% haciendo un cálculo interanual. Sí, ¿verdad? así es. Entonces hay un problema del modelo Así que es. afecta a la gente no solamente del campo, a la gente de la ciudad, a la gente que consume y tiene que comprar alimentos. Quiero analizar contigo uno, no sé si te acordás, y después voy a poner unas placas, acá tengo anotado, cuando la expresidente del INDER, Gail González Yaluf, se refiere a la estancia del narco Cabeza Branca diciéndole a Lalo Gómez, ellos quieren esa estancia, ahí entramos ya con los Benítez, Elio Sí, Benítez, sí. Ernesto y otros dirigentes, ellos quieren esta estancia de nuestro amigo Cabeza legalmente, le dice, o sea, ella le pone eso, ahí está. Ahí está. Sí, don Lalo. Atrás de esto está Elio Benítez, está su hermano, no me acuerdo su Ernesto. nombre, que es Ernesto, ¿verdad? Sí, sí, Ellos Ernesto. quieren esta estancia de nuestro amigo Cabeza.
O sea, la presidenta del INDER, a la anterior presidenta del INDER, hablando con Lalo Gómez, le dice nuestro amigo por un narco llamado Cabeza Branca. Porque el poder político digo, el gobierno, Sí, y los que ocupan cargos importantes en los gobiernos colorados, sí, y obviamente la tierra, como dijimos, es parte de un proceso de enriquecimiento, de apropiación. El poder político, lo que demuestra con eso que acaba de mostrar, son sus vínculos con el crimen organizado. es claro. Poco después de esto, esto se conoce después de la muerte de Lalo Gómez, sí. ¿verdad? ¿Y sabes qué le contesta, perdón, Lalo? Sí. Ahí que vamos a poner. No te preocupes, le dice a ella, vos sos mi protegida. Claro, claro. O sea, así le dice. Porque, pues decía, el vínculo del poder político con la gente del crimen organizado, y hay gente que es parte del poder político que está en el crimen organizado, que no son solamente vínculos, Claro. ¿verdad? Y hay una protección ahí. Exacto. ¿eh? Sí. Una protección, y ese es el gran problema que tiene, bueno, la democracia paraguaya, el debilitamiento de las instituciones del Estado de Derecho, justamente porque están absolutamente permeados por el crimen organizado y el dinero sucio, ¿verdad? Sí, tenemos un brazo, digamos, político que era el caso de Lalo, por ejemplo, ¿verdad? Que se cree que era un narco protegiendo a otros y llamándole amigo a su amigo Cabeza Branca. ¿Qué nos dice todo esto? Y sumarle ahí otro nombre que está acá, que mostraste recién, Sí. el de Tío Rico. Sí. Tío Rico es parte del poder político, ¿verdad? O sea, en manos de ellos están las tierras, voy a decirlo de esta manera, están Sí. las tierras adquiridas legalmente y están las tierras que a través del lavado de dinero se fueron, entre comillas, legalizando. Exacto. Por eso es que, a ver, en el Paraguay, si realmente queremos cambiar el Paraguay políticamente, Sí. si queremos cambiar el modelo económico, ir hacia un proceso diferente, industrial, de inclusión social, Sí. El enemigo está acá. Ellos son los que financian campañas electorales. Claro. Cuando le dicen, vos sos mi protegida, como mencionaste recién, que le dice el fallecido Lalo Gómez, a la expresidenta del INDER. Sí, que entró para limpiar el INDER. Claro, Guau. claro. Entonces, el problema es que ese es el poder político que también financia campañas electorales. Y si acaso no le financió al, ¿cómo se llama el candidato colorado que se cruzó rápido al cartismo? El senador, ¿cómo se llama? Que era no era de la Zapa acaso. El rubio, el que es ahora, miércoles se fue. ¿El ¿no? de dónde? El que era de... Él era de Marito y se le cruzó. Ah, claro, no, por supuesto, bueno, ellos se cruzan. Claro, pero el Lalo Chase, Natalicio Natalicio Chase. Chase. Natalicio Chase fue financiado por Lalo Gómez. La hija de Lalo dijo esto. Y No estoy inventando. acordate que Lalo Gómez hace toda su, entre comillas, su carrera, Sí. ¿verdad? Aparentemente, por toda la información que hay, vinculado al dinero sucio, ¿verdad? Sí. Y llega diputado. No solamente le financia a otros, sino también él financia claro, y eso llega es al poder. narcoestado. Claro, por supuesto. Hugo, vamos a irnos a la pausa y volvemos y ahora vamos a entrar ya directamente con la propuesta de tuya, o sea, del Frente Guasú en su momento, qué está pasando con los campesinos detenidos. Cuando hablamos de este dinero, vos comentabas, creo que ahí también, que la inversión extranjera era un chiste al lado del resto, digamos, ¿verdad? De lo que entra del narco, o de este lavado de dinero. Lo que nadie dice, Santiago Peña recorre con el tema, pero están las estadísticas. En el 2023, pero en el 2024 se recaudaron... 400 era, no. Más o menos 130 millones menos que el año anterior. Ajá. Decreció. O sea, el año pasado fue menos que en el 2023 la inversión extranjera. Entonces, cuando se habla de inversión extranjera, ¿de qué inversión extranjera estamos hablando? Ahora saltó lo de Carmelo Peralta, Sí. ¿verdad? Justamente vinculado con el tema del INDER. El regalo, como siempre, de las tierras, ¿verdad? Esa zona hoy día, y muchos sospechamos, porque ahí sí no tenemos todavía elementos, ¿verdad? Es una zona de inversión de dinero sucio. Ahí estamos hablando del tráfico permanente, hay territorios para el tráfico permanente, ¿verdad? Entonces, el Estado está capturado de alguna manera por esta gente
Y las instituciones favorecen la reproducción, el enriquecimiento de estos grupos. Vamos a hacer la pausa. La idea es entonces que estas tierras que captura Cenavico de los narcos pasen a la reforma agraria y que nosotros hagamos una recompra para que se queden los mismos de siempre. Ya vamos a volver después de la pausa. Bueno, seguimos, mi querido Hugo Richard. Esta semana estuvieron presos algunos dirigentes campesinos, ahora están en, creo que libertad condicional. Ellos fueron algunos de los que anunciaron que iban a ocupar tierras de la estancia Lucipar, ¿o cuál? ¿Cómo es el tema? Bueno, hay una diferencia que no se da siempre. En este caso no es libertad condicional. Es arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Que casi no se suele dar con gente que cae por luchas sociales, ¿verdad? Ya. Pero esto tiene una explicación, que vamos a hablar de eso después. Sí, salieron 3, pero hay orden de detención sobre 4 más. Y ahí el principalmente buscado es Elvio Benítez. Hay 5 años de gestión sobre estas tierras, institucional. Porque a veces con la criminalización, no, P campesino, PEA, que se... Además vamos a decir, esta gente, Ernesto, Elvio, ellos tienen tierra. Pero ellos no quieren para ellos la tierra, ellos son luchadores sociales. Claro. Igual que vos, igual que yo. O sea, para que yo reclame la tierra para alguien, no es porque yo quiero para mí la tierra. ¿Verdad? Ok. Ellos hace 5 años que empezaron a deambular por las instituciones pidiendo que las tierras de los narcos, el tema de Cabeza Branca, de las tierras de Cabeza Branca que ellos reclaman, que es una de estas 138.000 hectáreas, está en San Pedro y Basta Concepción. Ahí están los números, ahí no me acuerdo la cantidad total. Y no hubo caso. Como siempre, la autoridad del gobierno anterior y este gobierno también, por supuesto, no escuchan. Nosotros presentamos entonces en el año 2022 un proyecto de modificación de la ley en su artículo 46 o 47. ¿Por qué? Porque la trampa está acá. Dice los bienes comisados, sea automóviles, propiedades, en fin, todo. Finalmente, cuando una autoridad competente, por eso ya está el decomiso, lo establece de esa manera, esos bienes tienen que ser subastados. Sí. Por lo tanto, estas 138.000 hectáreas, cuando la autoridad competente así lo disponga, ¿qué hace Cenavico? Tiene que subastar esas tierras. Algunas ya fueron subastadas. ¿Quiénes compran en una subasta? Los dirigentes campesinos, perdón, las familias campesinas no van a comprar, no van a ir a una subasta. Es absolutamente imposible. No tienen cómo luego. No hay ninguna posibilidad. Entonces, ese es el esquema legal de reproducción de la reapropiación de las tierras. Tierra de narcos sigue quedando para el mismo grupo de gente que tiene tierra y que tiene posibilidades económicas de entrar comprar, en una subasta y quedarse con la tierra. Planteamos, senadores eran senadores colorados, liberales, eso también. Planteamos la modificación para que las tierras, los fundos, se dice técnicamente en términos legislativos, los fundos rurales, en administración de Cenavico, pasen directamente, se elimina lo de la subasta, excepto la subasta, dice el proyecto, y queda para la reforma agraria que sea entregada a las instituciones del Estado paraguayo que trabajan con política de reforma agraria y cuando son territorios ancestrales para las comunidades indígenas. Hay problemas de tierra en Paraguay. Hay serios problemas de tierra, o sea... Y en ese momento, cuando ustedes presentaban el proyecto, ¿qué decía Cenavico, Linder, las instituciones? Se le consultó a Cenavico, Cenavico hizo un dictamen en contra. No estaba de acuerdo. También se le consultó a CEPRELAR, porque el lavado de dinero también estaba en contra. Se le consultó consultaron a varias instituciones, estuvieron en contra muchas. El INDER en ese momento y el INDI en ese momento, obviamente, si a tierra para ellos no podía decir yo no quiero, ¿verdad? Ya sería el colmo, Entonces, sí, ellos acompañaron eso,
Pero cuando íbamos a intentar tratar en el plenario, nos dimos cuenta de que no había ninguna posibilidad de que intentemos tener la mayoría de los votos, ¿verdad? Entonces, esa dirigencia campesina que reclama esas tierras, yo dije, no, vamos a esperar que se hagan las elecciones y vamos a ver en el próximo periodo. El próximo periodo no salió exactamente como ellos querían, ¿verdad? Entonces, atendé este dato. Ellos plantearon, como se cerraron todas las instituciones, entonces nosotros vamos a ingresar a la propiedad de los narcos el 5 de diciembre. Nunca se dio que alguien anuncie una ocupación de tierra. Claro, siempre se ocupan. Claro, es un elemento de presión. Exacto. Un elemento de presión, ¿verdad? Porque agotaron, como te dije, todas las instituciones. Y bueno, ahora la respuesta fue, por eso es importante entender el tema del arresto domiciliario. No es una cuestión de libertad condicional, que te puede ir a reuniones, etc. No puede salir. Sin que se ocupe el lugar que se anunció que se va a ocupar, ellos están en este momento con arresto domiciliario y 4 más buscados por ahí. Esa es la respuesta del Estado paraguayo. Esa es la respuesta también de un grupo político vinculado a lo que estábamos diciendo, dinero narco, crimen organizado. ¿Y qué pasa si no se puede ya a través del Congreso y tal? ¿Cuál es la salida, digamos? Sería esta. Bueno, realmente, legalmente y constitucionalmente, pese a que el artículo 9 de la Constitución Nacional, el 9º, perdón, dice de los derechos económicos y la reforma agraria, Sí. y te da el marco si uno quiere operar en ese sentido. O el 5º, creo que es sobre el tema de los pueblos indígenas, también te da el marco si uno quiere operar por eso. El problema es que todos estos sectores campesinos e indígenas están siendo despojados de lo que ya tenían, porque están siendo expulsados. Hoy día, ¿cuánto es la población rural en el Paraguay en relación a hace 40 años? Y estamos cerca del 58-60% de la población urbana, por lo tanto 40 y algo más de la población rural. Ese es el nivel de expulsión que hay y de, como te dije antes, de debilitamiento, casi desaparición de la agricultura ¿Te parece campesina. que puede haber un estallido social si es que esto continúa así? Mira, Leo, yo no sé, no quiero... Lo único que voy a decir es que el crecimiento económico que ahora de vuelta yo creo que va a ser de 5%, tiene un serio problema. O sea, el 5% tiene un nivel de concentración en un sector minoritario de la sociedad, ¿verdad? Ni siquiera aquel efecto derrame de algunos economistas Tal llega. vez llega al 30-35%, y algunos economistas lo dicen así, ¿verdad? El resto, mi querido Leo, no le gotea, ni siquiera hay goteo de Por eso derrame, te digo, ¿verdad? por eso te digo. Y además es un problema muy grave en Paraguay. Ayer he visto algunas estadísticas publicadas en medios Sí. y estamos casi el 22% de la clase trabajadora es formal. Sí. El resto es informal. ¿Y es informal qué quiere decir? Pues las palabras a veces no nos llevan al fondo de la cuestión. Sí. Informal quiere decir que no tiene ni siquiera el salario mínimo. No. Informal quiere decir que no tiene jubilación. Tiene seguro Informal médico. no tiene seguro médico. Ese es el nivel de la población. Entonces vos creces 5%, acaparás las tierras y resulta que la gente no accede a cuestiones elementales, ¿verdad? Y ahí te quiero decir una cosa, porque a nosotros se nos critica sin mucho debate. El sistema capitalista liberal, doctrinariamente, reivindica la propiedad privada. Países como el nuestro defienden la propiedad privada de unos pocos y niegan la propiedad privada para la gran mayoría. Porque ¿qué reclaman los campesinos? Los campesinos no reclaman la propiedad comunal de la tierra precisamente. No, la propiedad privada, el acceso a la propiedad privada. Esas son las incongruencias de una dirigencia que defiende un modelo capitalista liberal, pero que en el fondo no lo es, porque es absolutamente excluyente en relación a la doctrina de lo que ellos mismos defienden, ¿verdad? Sí, y por eso te preguntaba si podía haber algún tipo de estallido, ¿verdad? Esa es la... Y Paraguay cuestión. mantiene
según las estadísticas, está siempre entre gente en situación de pobreza, gente en situación de extrema pobreza, 20-25%. Pero eso tampoco es la realidad. Pues como te decía, vos el 60% de la población no tiene derecho a la salud, hay los hospitales, Sí, lo poco, sí. No tiene derechos sociales. Acordate que el Estado paraguayo, en la Constitución Nacional, declara al Estado paraguayo como Estado social de derecho. Esa es, yo creo que el principal reclamo para la restitución de las esperanzas democráticas que hemos tenido y que seguimos teniendo. Creo que ese es el principal objetivo de una oposición que tiene que reconstruirse en el Paraguay, que es la refundación de la democracia. ¿Pero en base a qué? En base al Estado social de derecho. Bueno, mi querido Hugo, estás con la soga al cuello, que es parte de lo que vos nos estás contando. Va a estar sonando en PDF también, ¿verdad? Sí, ya creo que esta semana... Este es lo que vos escribiste, Tierra del Crimen Organizado, Sí. reclamada por la reforma agraria. Exacto, sí. Y creo que... Se lanzó el viernes esto, quiero Sí, se recordar. lanzó el viernes y creo que ya esta semana, hoy estamos a domingo, esta semana, yo creo que ya va a estar en PDF y la gente acceda a esos Para datos, que a pueda esa leer. Porque información, acá ¿verdad? hay, como vos me dijiste antes, esto es como se dice, dato mata relato, ¿verdad? Dato mata relato. Porque acá- Además los datos, cuando vos decís un dato, tenés que, en todo caso, respaldarte. Claro. ¿Quién dijo esos datos? No sacaste esos datos, ¿verdad? Sí. Y acá hay datos y hay respaldo de los datos. En 30 segundos, ¿cómo te cayó la declaración de Celeste Amarilla que dijo que si es vamos a hacer nomás, le vamos a echar nomás a Prieto? ¿Qué fue lo que pasó con Lugo, verdad? Hay que cuidarse mucho de ese tipo de casos porque hemos tenido la experiencia. También aprovecho para decirle a nuestro conocido, amigo Mengo Bocio, visto la pasada, se refirió a quienes fueron echados. Y empezó con lo ilegítimo e ilegal de la expulsión de Katia. Sí. Siguió con el tema Prieto. Sí. El estimado Mengo Bocio se olvidó de Lugo, ¿verdad? Es importante decir eso, pero ese tipo de cosas, más allá de los estados de ánimo de una persona, dificulta mucho la construcción del diálogo político hacia un acuerdo que construya la alternativa política en el Paraguay. Yo diría, en todo caso, respondería, hay que cuidarse mucho de esas cosas que no ayudan. Gracias, Hugo. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Madrid, Paraguay. Chao.